Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, sí. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de miedo, sus hijos hoy no con la niñera que miedo, presuntamente que hemos pagado todos los españoles, que ¿o no? intentéis amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que la pagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas, o a su hermano. Venga, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Buenas espectadores de Estado de Alarma, nos encontramos hoy con Jesús Palacios. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Que nos contará cómo, y va a intentar arrojar un poco de luz a todo este asunto de las leyes de memoria histórica que está sacando tanto el Partido Socialista como Podemos. Entonces, vamos ya a saludar a Jesús. Buenos días, Jesús, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, Chema. Un placer estar con Estado de Alarma. La primera pregunta es clave porque hay mucha gente que siempre le surge esta pregunta que nos comentan siempre. ¿En qué consisten las nuevas leyes de memoria histórica y que están siendo aprobadas? ¿Qué objetivos se persiguen? Bueno, el objetivo no es solamente un acto de reparación de las víctimas, ese es el camuflaje, ni de reparación en cuanto a quienes fueron perseguidos por la violencia política de una parte exclusivamente, sino son unas leyes que quieren confrontar la historia a través de un mal proceso llamado memoria histórica, una falsedad, un oxímoron en todos sus términos, y llevar a cabo un proceso de nueva justificación de la historia ante la pérdida de las ideologías políticas de la socialdemocracia al vaciarse ideológicamente la socialdemocracia desde la pérdida de su referente principal, que era, después de la caída del muro de Berlín, todavía la Unión Soviética y su arraigo con el marxismo. Eso nos ha dado pie a unas nuevas leyes en donde se confronta todo lo que es la cultura, los valores tradicionales de la sociedad, y se quieren poner unos nuevos formatos que hemos definido como de corrección política o de blanqueamiento de unas nuevas ideologías que en España, concretamente, en el formato que tenemos, pues son, por ejemplo, la ley de violencia de género, las leyes aplicadas a la inmigración, eso como casos específicos que están ocurriendo en España, también se dan en otros países, en otras
lados del mundo occidental, y específicamente en España, como en ningún caso, único caso en Occidente, es la Ley de Memoria Histórica. En definitiva, la Ley de Memoria Histórica no es más que leyes de odio, de venganza y de confrontación con la sociedad. ¿Y se puede considerar como una especie, llamémoslo de esta manera, una cortina de humo por parte del gobierno para tapar los problemas que hay ahora mismo, tanto en la sociedad, y levantar esas viejas heridas que antes que ya estaban subsanadas? Porque nadie lo comentaba hasta que vinieron tanto el Partido Socialista como Podemos a comentarlo. Bueno, no es tapar ni hacer un camuflaje de la situación política, es un proceso político. Es un plan ideológico que tiene el Partido Socialista. Podemos se ha sumado posteriormente, pero hay que tener bien claro una cosa. El Partido Socialista se atuvo a lo que fue todo el pacto, el proceso de la concordia durante la transición en España, hasta, digamos, que 1993. En 1993, el propio discurso de un Partido Socialista de Felipe González cambia también en las elecciones generales de aquel tiempo. Y ya acusa al partido de la oposición, al Partido Popular, diciendo es el partido que representa el franquismo, es el partido del pasado, es el partido de la guerra civil, es el partido de la represión, del odio, no es el partido de la democracia. Es decir, si se hubiese continuado en ese mismo proceso, también aquel Partido Socialista hubiese también renunciado a lo que fue el Pacto de la Concordia, el establecimiento de esa socialdemocracia que se atuvo a lo que fueron los parámetros de una socialdemocracia europea. El presidente Zapatero, desde su triunfo en 2004, subsiguiente a lo que es el punto de inflexión, el agujero negro más grave de la transición, que fue ganar unas elecciones después del mayor acto de terrorismo que ha surgido, que ha ocurrido en la Europa occidental, modificó ese planteamiento, renunció a lo que era el contacto estrecho con la concordia y dentro de la transición política en España. Y él renuncia a eso, rompe con eso y se va a un pasado que fue el pasado de la violencia, el pasado de la revolución, el pasado de 1936 principalmente, de la violencia política durante la primavera de 1936 y después de la guerra civil. De ahí vino después, 3 años después, la primera ley de memoria histórica, de noviembre de 2007. Esas leyes aplicadas después, posteriormente en España, con el subterfugio de que es una reparación de las víctimas y de que es búsqueda de quienes no han podido descansar todavía y que son reclamados por sus deudos y familiares para que puedan reposar tranquilamente, es, como digo, el camuflaje, el maquillaje de lo que esconde principalmente las leyes de memoria histórica. Eso se ha ido aplicando sistemáticamente después a lo largo de todos estos años que ha seguido en ese proceso absolutamente laminador Pedro Sánchez con el apoyo de los separatismos, de los terroristas también y también del Partido Comunista de Podemos. Pero también es que llevamos viendo como muchas leyes ahora mismo de memoria histórica. Ahora la última ha sido la de Cantabria, que está basada en el Partido Socialista y el Partido Regionalista Cántabro, que la quieren sacar adelante. ¿Por qué ahora, tras 40 años que llevamos de democracia, se intenta reabrir este debate? O sea, esto de las víctimas, sacar a las víctimas, intentar subsanar esas heridas, ¿por qué ahora? Por un proceso, por lo que estoy comentando, es un proceso político ex novo de intentar reducir al silencio, a la oposición, encorsetarla en un marco en donde no puedan decir absolutamente nada ante el anatema de ser llamados franquistas o partidarios de la dictadura. Ese es el juego de la ideología política que está llevando a cabo el Partido Socialista. Hay un dictum que tenemos que tener grabado todos, algo como es muy importante, Orwell, 1984, quien controla el pasado, controla el presente. Quien controla el presente, controla el futuro. Esto es lo fundamental y de ahí es la aplicación de las leyes de memoria histórica. No tiene nada que ver con ningún asunto de reparación, como insisto y repito, que todo eso es nada más que una cortina de humo, es un cortafuegos. Lo que hay es un proceso
absolutamente demoledor por parte del Partido Socialista de llevar a cabo es una aplicación política de reducir a la oposición al silencio con la idea principal de la patrimonialización del poder. El Partido Socialista, desde sus orígenes, unos orígenes marcados por la violencia política, proceso revolucionario, crímenes, golpismo, corrupción, esta es la historia del Partido Socialista, nos quiere volver a llevar otra vez a esa esencia del Partido Socialista a través de las leyes de memoria histórica. Esa es la aplicación. Y con esto quiere reducir al silencio a los opositores políticos. El Partido Socialista no puede entender que haya un juego democrático de alternancia en el poder. Eso duró exclusivamente poco menos que 13 o 15 años desde el proceso de la transición política en España. Pero se rompió, no solamente Zapatero lo marca fundamentalmente, pero en 1993 Felipe González ya iba también por esa senda. Y también estamos viendo cómo con todas las noticias que han ido saliendo de cuando ¿cómo decirlo? Sí, se sacaron los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero vemos cómo los de Primo de Rivera no se han sacado y también los dos fueron dictadores a lo más estricto de dictador. Entonces... José Antonio Primo de Rivera no tuvo ni oportunidad ni pudo, en modo alguno, se le puede definir como dictador. El que fue dictador fue su padre, el general Primo de Rivera. Por cierto, un dictador con el apoyo del Partido Socialista, con el apoyo de Largo Caballero como secretario general de la UGT entonces. Por eso digo... Todo este marcaje a la figura tanto de Francisco Franco, si luego, claro, ya como usted comentaba, el general Primo de Rivera, el padre, fue dictador mediante un apoyo socialista. Claro, efectivamente. Que esa es la dicta blanda, la de Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Sí. Después hay otro intento de golpe de Estado por parte del Partido Socialista, junto también con los grupos partidos republicanos en 1930, y etcétera, etcétera. Después, durante la Segunda República, en 1934, el proceso de la convulsión de la primavera de violencia, una fraude y violación de la legalidad en las elecciones de febrero de 1936, la violencia política en la primavera del 36 y lo que conduce con el máximo también en esto de Largo Caballero, que decía: a nosotros no nos interesa ya el marco democrático, no nos interesa la democracia, pero si no tenemos el poder en las próximas elecciones, iremos a la revolución y por lo tanto también a la guerra civil. Ese es el valor principal en esto del Partido Socialista. El Partido Socialista está bien de mitos en este aspecto. No luchó en la guerra civil, ni mucho menos ni por la democracia, ni por la república, ni por la libertad. Eso de que se está diciendo luchadores por la democracia y por la libertad es todo lo contrario. El Partido Socialista rompe precisamente todo lo que queda de nexo de la democracia, la destruye, porque no le interesa ya ese marco político. Eso lo dijo también varios líderes del Partido Socialista. Largo nos lleva a la guerra civil, pero ¿está seguro de que la va a ganar? Bueno, esa es la cuestión. El problema es Franco. ¿Por qué el utilizar a Franco después de 42 años de su muerte? ¿Por qué traerlo como un objeto político a la actualidad? Porque es una lucha política para el Partido Socialista. Lo mismo que van a ser todo lo que se puede considerar relacionados con el franquismo. Es igual, se lo van a inventar. De ahí todos los cambios que quieran hacer en la parte exterior, de cambios de calles o de abatir estatuas o de lo que sea. No es esa la cuestión principal. Eso es la mera cáscara. Lo que hay es un proceso político en donde, si de llevarlo a cabo, va a originar después una transformación y cambio político, porque el marco de la propia Constitución al Partido Socialista no le interesa tampoco, al actual Partido Socialista. El Partido Socialista, el actual, el de Pedro Sánchez, está conectado con esas raíces
que obedecen siempre a la historia de lo que ha sido el Partido Socialista. Y el cambio, a lo que quiere llevar con el apoyo de Podemos y del resto de socios que sustentan en el poder en estos momentos, es el marco de un nuevo proceso, la implantación de un nuevo régimen político. Un nuevo régimen político, posiblemente mientras que les dure o que les sirva como camuflaje también y maquillaje, la monarquía la mantendrán, pero en cuanto no les sirva tampoco, cambiarán e irán a un Estado, a un sistema republicano. Y ya veremos si es de marco federal confederal o es absolutamente bajo una dictadura unitaria republicana. Y porque, vamos, es que esta pregunta surge mucho en la calle. ¿Por qué se habla tan mal del franquismo, pero luego tenemos en el gobierno ministros y vicepresidentas que han sido declaradas comunistas, que es un sistema que ha matado a más de 100 millones de personas? O sea, es una defensa del comunismo, pero a Franco era lo peor de la historia. Pero bueno, ¿cuál es la razón que cree usted? Porque es lo que estoy comentando. Franco no es más que una excusa política para llevar a cabo todo ese proceso político. Eso es lo que hay interiormente a través de la Ley de Memoria Histórica, es precisamente la transformación de la sociedad para que quede encorsetada en una verdad única, el establecimiento de una comisaría de revisión de la historia o la comisión de la verdad. Es el establecimiento de un sistema, de una ley totalitaria que es la verdad única, es la instalación de algo que no tiene que ser discutido bajo ningún concepto. Si se discute, quedarás absolutamente repudiado, y si no lo eres porque para eso se está adoctrinando la sociedad, entonces tendrás persecución, multas, cárcel. Y si eres un investigador, un historiador, un profesor, un catedrático, alguien que quiere atenerse a lo que han sido con rigor, el rigor de la historia, pasarás a ser no solamente anatematizado, sino serás sancionado, serás expulsado, serás multado, y tus libros y todos tus trabajos serán excluidos y serán quemados. Se tiene que establecer absolutamente, barrer con todo lo que es, no ya la discusión en la historia. Eso es un planteamiento para el debate de los historiadores, de los investigadores. Es el establecimiento de una única verdad. Vuelvo a decir otra vez el dictum de Orwell. Controlar el presente es controlar el futuro. Porque si controlamos el presente es que estamos controlando, ya hemos controlado el pasado. Esa es la cuestión y la raíz principal. Si no nos damos cuenta de lo que subyace detrás de las leyes de memoria histórica, la nacional desde 2007, la que está intentando ahora el gobierno de Pedro Sánchez, que ya la ha aprobado el gobierno y que tiene que ir a discusión en el Parlamento, donde va a tener una comisaría de vigilancia en la que ya se ha escogido y elegido a la fiscal general del Estado, una persona absolutamente sometida por sus propios principios al dictado del Partido Socialista. Y las leyes de memoria histórica que se han aprobado en varias comunidades autónomas tienen todo ese sesgo de odio, de revancha, de venganza, de confrontación, y al final será de violencia con quien se confronte sobre ellas. Eso es lo que la sociedad debe de empezar a entender, es que no es una cuestión de un mero juego para cambiar unas calles o para hacer olvidar un pasado de un tipo. El pasado es el pasado, y lo que se tiene que estudiar es tal como fue. Y en ese aspecto, conocerlo, saber cómo fue, y si fue un mal pasado, no caer en el error de volver a repetirlo. Pero si yo tengo un pasado en donde mi pasado es de crimen y de violencia, yo tengo que corregir ese pasado para achacar ese crimen y esa violencia a los demás y decir, yo soy el demócrata y los demás son partidarios de la dictadura. Eso es lo que hay que ser muy conscientes de, que eso supone absolutamente llevar a una transformación completa,
a través de ese proceso ideológico de la sociedad para implantar el pensamiento único. Si la sociedad quiere quedarse sometido a un pensamiento único, entonces no tiene más que permitir y dejar que eso esté ocurriendo. O sea, entonces, para ir intentando un poquito centrarme en esto. A ver, un momento. Vale. Sí, que le iba diciendo que se podría considerar como un no saber perder por esa guerra, por la guerra civil del 36. No, eso es, en principio, eso es exclusivamente una parte. El hecho de que vamos a ganar en la propaganda lo que perdimos en el frente de batalla, en el combate durante la guerra civil que enfrentó a los españoles en una guerra atroz y despiadada entre 1936 y 1939. No, eso forma parte, digamos, también de la propaganda. Lo que hay en el trasfondo, en el fondo, es un auténtico proceso de cambio revolucionario silente, porque no se hace mediante la violencia en principio, no se hace mediante la violencia, pero se aplican de una forma, a través de la exclusión absoluta, que sí será violenta. Y en esto sí que tenemos que tener muy en cuenta y tenerlo presente. El Partido Socialista, la oposición, hasta estos momentos, ha sido absolutamente de vacío de contenido. Ha sido cero a la izquierda. No ha querido enfrentarse con nada de lo que suponía las leyes la ley de memoria histórica, mal llamada ley de memoria histórica, porque la historia es la historia y la memoria es algo subjetivo, propio, particular, que no tiene nada que ver con la historia. Eso es otra falsedad también en lo que se está sumando al proceso de tergiversación de lo que es la verdad y la historia también. No es una cuestión ni de reparación ni de ganar la guerra en la propaganda. Es un proceso político de violación no solamente del marco constitucional, que lo es en todos los aspectos, violación del marco constitucional, sino el alumbramiento de una nueva realidad política, de la implantación de un nuevo régimen. Eso es lo que subyace detrás, lo que hay en el trasfondo de las leyes de memoria histórica. Hay algo muy importante que está ocurriendo con el debate en Cantabria de su ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que contempla la comisión de la verdad, el adoctrinamiento en las escuelas, el castigo y penalización y leyes para los disidentes, etc. Y es que por primera vez, hay una oposición unida a través del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que se han plantado cara, y en este aspecto a mí y al profesor Payne nos ha sorprendido mucho que el Partido Popular sea firme en esto, porque hasta este momento había sido absolutamente... no le interesaba para nada, lo mismo que a Ciudadanos no le interesaba el debate en la cuestión de la ley de memoria histórica. En este aspecto podemos decir que la presión de un partido político o de un movimiento político social como Vox, ellos se están voxizando en ese aspecto y le están plantando cara. Y entonces tenemos algo muy interesante, y es que por primera vez la ley de memoria histórica planteada por el Partido Socialista con el apoyo de un populista y siempre interesado para aprovecharse de los apoyos políticos para seguir en el poder, como es el Partido Regionalista de Cantabria, de Revilla, han dado marcha atrás, tenue de momento, pero buscando un nuevo consenso político. Pero lo importante es que eso que pensaban que iba a salir adelante con el apoyo, si no de todos los partidos en Cantabria, pero sí sin la oposición tan firme como se ha dado, y el debate en los medios de comunicación, y la presencia de expertos, como ha sido, en este caso, mi presencia allí, a través de la representación del profesor Payne y de la exposición del documento El problema de la memoria histórica, que ha tenido, por lo que se ha visto, un punto de influencia en todos estos grupos políticos de la oposición. El Partido Socialista no, porque el Partido Socialista, aunque diga que lo puede tener en cuenta, después
va a hacerlo como una apisonadora y sacar adelante eso porque lo tiene marcado por el proyecto nacional de leyes de memoria histórica. Pero estamos en un momento en donde ese proyecto de ley de memoria histórica se ha paralizado para buscar un consenso mayor y corregir varios aspectos de la ley. No se trata de volver a maquillarla, ni de anular o de quitar la comisión de la verdad. Se trata absolutamente de que los partidos de la oposición pidan, exijan que se deroguen las leyes de memoria histórica y en este caso el proyecto de ley de memoria histórica que se quiere implementar para Cantabria, que no es ni para la defensa de los cántabros ni para quienes lucharon por la democracia ni por la libertad, porque eso es absolutamente otro eufemismo. Los cántabros en la guerra civil no lucharon por la democracia y la libertad, lucharon en una guerra civil de confrontación entre españoles. Esa es la realidad. Por lo tanto, si se quiere llevar a cabo algo parecido a una ley de reparación de víctimas, lo que hay que hacer es una ley de víctimas, de todas las víctimas, desde 1930 hasta 2011, pero absolutamente de todas. Eso es lo que se tendría que llevar a cabo. No leyes de memoria histórica para intentar introducir una ideología política absolutamente única en donde se excluye a parte de la sociedad para imponer un nuevo régimen político. Claro, es lo que venía comentando, de decir, como un cierto doctrinamiento en que su verdad es la única, por lo que entiendo. Sí, así es. Pero ¿y por qué este interés de Pedro Sánchez ahora? Porque hemos visto también como Felipe González, Zapatero, también han estado en el gobierno y ninguno, o sea, todos han sido socialistas, pero ninguno ha sacado las leyes de memoria histórica tanto como lo está haciendo Pedro Sánchez. No, ya estaba en el último momento. Felipe González no lo llevó a hacer, pero sí para intentar ganar unas elecciones, las de 1993, ya acusaba a la oposición de proceder y de venir del franquismo. Y eso es algo que se quedó perfectamente sellado y pactado en el pacto político que se hizo, no escrito, pero sí tácito, en los primeros momentos de la transición, lo que dio pie a la concordia y al consenso general por parte de todos. No hay que olvidar que las leyes de amnistía, sobre todo la ley de octubre de 1977, quien la promovió fue el Partido Comunista y fue la izquierda, el Partido Socialista. Y quien la defendió en el Congreso fue un miembro del Partido Comunista como Marcelino Camacho, que dijo que ya, ¿cómo vamos a poder volver a mirarnos si en el campo de batalla nos habíamos estado matando unos a otros, si ese pasado no solamente no lo olvidamos, sino lo cerramos completamente dentro de esa confrontación? No fue después una cuestión de olvido, porque no hubo olvido durante la transición. Se ha escrito muchísimo, absolutamente. Pero todo eso ha tenido un camino normal hasta que se ha llevado a cabo algo que al Partido Socialista ya no le interesa. Porque el marco, que lo que se está llamando democrático, se le está empezando, como le pasó a Largo Caballero, aunque allí había un proceso revolucionario después de 1934 de manera abierta, y aquí es solapada en ese aspecto. Pero el proceso que llevó a cabo Zapatero volvió a aquellos orígenes de la Segunda República y sobre todo de la violencia política de 1936. Y Pedro Sánchez, que es una persona amoral, que no tiene ideología política personal más que la de poder sostenerse en el poder todo el tiempo que sea posible, pero que sigue llevando a cabo algo que forma parte de la raíz intrínseca del Partido Socialista. Y en esto se identifica con su propia esencia, que es la patrimonialización del poder y el establecimiento absoluto de que si no es el Partido Socialista, no interesa para nada que haya otros partidos políticos más que para que sean simplemente como una especie de pequeños muñecos de representación para que todo pueda ser y pasar disimulado como si fuese un Estado o un sistema democrático. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, de Zapatero, es el Partido Socialista de la historia, es el Partido Socialista
desde su fundación hasta estos momentos. Ellos no se olvidan absolutamente de nada, vuelven a lo que fue absolutamente sus orígenes. Y ya para terminar, es que siempre se habla de las víctimas del franquismo y tal, pero estamos viendo como luego Pedro Sánchez es capaz de pactar con partidos que apoyan a terroristas, a ETA en este caso. ¿Cómo se explica eso? Porque forman parte de sus aliados necesarios en este momento y digamos que en todos los momentos. Son aliados necesarios, no solamente para que les sostengan en el poder, porque tienen una minoría, más minoría que nunca, y por lo tanto le podían hacer caer en cualquier momento, pero son los aliados que necesita en ese proceso de descomposición, de deconstrucción y de destrucción de la nación española. Y ellos sí que le sirven perfectamente para llevar a cabo ese objetivo y ese propósito. Y claro que pactan con quienes han estado asesinando a correligionarios del propio Partido Socialista y los meten en la dirección del Estado. Y pactan con los separatistas, pese a todo el camuflaje de que no se puede llevar a cabo un proceso de descomposición nacional o de separatismo, de separación de una región española como puede ser Cataluña. Sin embargo, van a seguir manteniendo esa situación. Pactan porque les interesa, para que ellos puedan seguir estando en el poder. Esa es la principal cuestión. No es explicable otra. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo y muchísimas gracias por este ratito tan entrañable que hemos pasado. Así que, y darles las gracias también a todos los espectadores de Estado de Alarma que siempre nos siguen y nos dan su apoyo, que sin ellos no seríamos nada y no podríamos hacer este tipo de entrevistas. Así que muchísimas gracias y tienen disponible también la aplicación ya de edatv.com, que está disponible para iOS y Android. Y solo tienen que registrarse en la página web de edatv.com y ya les llegará un correo de confirmación para ya poder entrar en la plataforma y disfrutar de más de 30 canales sin censura, tanto de caza, motos, Fórmula 1, deportes, en fin, una auténtica pasada. Así que, espectadores de Estado de Alarma, nos despedimos hoy con Jesús Palacios. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado aquí con nosotros y nos despedimos a todos ustedes, espectadores de Estado de Alarma, hasta la siguiente entrevista. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiada, el violento contraataque alemán. Ubicados como herramienta de control.
Mira. ¿Qué móvil es? Un Samsung. Sí. Samsung. Samsung. Buenos relojes, Samsung. Falso. Samsung. No. Samsung. O sea, no estáis pasando mucha hambre, ¿no? Es un móvil caro.